Hola, muy buenas noches, estimados empresarios. Bienvenidos a esta nueva sesión del Diplomado de Estrategias Empresariales, el Salto de Emprendedor a Empresario. Espero hayan tenido un día maravilloso, lleno de muchos triunfos, metas cumplidas, objetivos logrados. En nombre de la Corporación Internacional Líderes Latam, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión. Como siempre y para empezar, les recuerdo nuestros acuerdos y reglas de juego. Recuerden siempre tener mentalidad y actitud de aprendiz para recibir el conocimiento que aquí se imparte. Vamos a vernos como colegas, como pares. Recuerden que este es un espacio en el que todos tenemos el mismo respeto y nos valoramos de la misma forma. Todas las opiniones y preguntas son válidas. Recuerden, aquí es el espacio ideal para hacer sus consultas, sus preguntas, resolver inquietudes y profundizar en conceptos. Y este es un espacio de construcción colectiva. Recuerden que ustedes con su participación, con su energía, con su dinamismo, hacen de este espacio un espacio beneficioso para todos. Comenzamos un nuevo módulo hablando de uno de los factores más importantes a la hora de crear empresa, de dirigir, de liderar, de dar ese salto. Y era la combinación entre habilidades empresariales y habilidades personales. Y habilidades personales que me permiten forjar un camino, me permiten desarrollar cierto nivel de madurez y entendimiento no solo de los negocios, sino de la vida en general para tomar buenas decisiones. Las conclusiones de la sesión de ayer nos decían que el éxito empresarial requiere tanto habilidades técnicas como cualidades personales, que la visión estratégica separa a los líderes de los seguidores, que era importantísimo manejar la gestión financiera, eso nos evitaba crisis innecesarias, que hay que innovar, ¿cierto? Pensar distinto, adaptarse a los entornos tan dinámicos que se están presentando el día de hoy. Y nos metíamos en el tema del liderazgo. Un buen líder construye equipos y no solo negocios. Un líder trabaja en su mentalidad de crecimiento y supera los fracasos. Un líder tiene disciplina y la disciplina genera resultados a largo plazo. Un líder gestiona las reacciones a sus emociones y le permite tomar buenas decisiones en momentos donde la emoción está a flor de piel. Que a pesar de las circunstancias, el creer, el tener esa fe, el levantarse, el no perder la visión, el tener en mente ese hot dog y no el obstáculo que me impide llegar al hot dog, que era la fila. ¿Recuerdan? Los dos tipos de empresarios que mencionamos. El que tiene en mente que quiere su hot dog o el que al llegar al punto ve que hay una fila larga, solo se enfoca en el obstáculo. Y veíamos que el equilibrio personal es tan importante como el profesional. De ahí dedujimos y les presenté el que para mí es el faro para convertirse en un empresario con mentalidad ganadora, convertirse en un gran líder. Y precisamente en ese mundo es que nos vamos a introducir hoy. Les presenté el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ya lo tienen como recurso. Vamos a interiorizar en él, ¿cierto? Por eso el objetivo de la sesión de hoy es que ustedes ya tomen acción, que asuman ese rol de líder, de empresario líder
a través de una herramienta tangible, que son los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Van a poder entender cómo los primeros 4 hábitos constituyen la base ética y operativa de un líder. Y también cómo al aplicarlos pueden aprender a resolver desafíos comunes, gestionar las crisis, aprender a priorizar y generar buenas negociaciones. Para ustedes convertirse en esos empresarios líderes, ¿cierto? Deben empezar por manejar ustedes mismos, autoliderarse. Como vimos en el esquema, los primeros 4 hábitos se centran en una victoria privada y van a pasar de la dependencia a la independencia. Estos hábitos no son técnicas, son unos principios universales que les va a forjar su carácter como empresarios, la disciplina y la visión que deben tener. Un líder que domina estos hábitos no solo gestiona su tiempo, sino su vida, y desde allí inspira a otros y crea grandes organizaciones. Nos vamos a meter de aquí, de donde vamos de este esquema, hasta aquí, ¿cierto? Siendo proactivo, empezando con un fin en mente y priorizando para lograr el nivel de independencia y comenzar en sus empresas a generar acuerdos y negociaciones ganar, ganar. Hola, Zenaida. Zeneida, buenas noches, bienvenida. Vamos a ver un video donde está el resumen de los 7 hábitos y veremos en esta ocasión hasta el hábito número 4 en este video, la mitad, y mañana continuaremos con los otros 3 hábitos restantes. Atención al recurso. Vamos a profundizar un poco más en todos estos conceptos y en los hábitos para que ustedes puedan tener herramientas prácticas de transformación a empresarios con visión, a empresarios que dominan, empresarios salvajes que ponen en práctica precisamente todo lo que vimos de los grandes empresarios como los de Starbucks, KFC, Google, Apple, todos los líderes que hemos visto. Nos decían en el video entonces que el primer hábito es ser proactivo, ¿cierto? Con los recursos que tengo, en lo que yo puedo influir, con eso actúo y me anticipo a la situación. Pues, un líder proactivo actúa desde su círculo de influencia, no desde la preocupación. Yo recibo ese estímulo, tengo la libertad de elegir a través de lo que he forjado en mí, autoconciencia, imaginación, conciencia moral, voluntad independiente, y ahí doy mi respuesta. La herramienta del líder proactivo es el lenguaje. Se está preguntando, ¿qué puedo hacer ante esta situación versus no hay nada que hacer ante una distinta situación? ¿Cómo se aplica pues a nivel empresarial? Un empresario reactivo se enfoca en lo que no puede controlar, le echa la culpa a la economía, la culpa de sus malos resultados es la competencia o las crisis. La invitación para ustedes es actúen dentro de su círculo de influencia, el equipo con el que trabajan, ¿cierto? La cultura que han identificado, los procesos internos de su compañía, de su emprendimiento, de su producto, de lo que tienen aquí,
¿Cómo pueden resolver? De esto que está acá arriba, ustedes no tienen el control, pero de esta parte de acá sí tienen el control. ¿Cómo hacen uso de estos recursos para encontrar soluciones efectivas? Un ejemplo de eso fue la empresa Zoom, que es la plataforma en la que estamos conectados en este momento, quien aumentó su demanda de forma exponencial. Y para ellos el pensar es, no tenemos la capacidad de asumir este reto, ¿no? O sea, por el contrario, esta, este desafío los llevó a tomar acciones, a tomar riesgos, a ver, a tener la visión de lo que se venía encima y tomó decisiones estratégicas para salir de ese desafío. Eviten frases como no puedo hacer nada, eso es una tarea imposible, y transfórmelo en frases como ¿qué opciones tenemos? Vamos a explorar alternativas. Este tipo de lenguaje, este tipo de lenguaje de acá, abre la mente. Este tipo de lenguaje de acá arriba paraliza. El cerebro inmediatamente asimila esta orden, este comando. Pero si usamos términos como estos, expresiones como estas, el cerebro se activa y responde de acuerdo a esa misma comunicación. ¿Cuál es el impacto que tiene el primer hábito dentro de la empresa? ¿Cierto? Los líderes proactivos reducen los tiempos de crisis en un 40% al anticipar los riesgos. Un caso de fracaso muy conocido, el de Nokia, ¿cierto? ¿A qué le echó la culpa Nokia de su caída? Al lanzamiento del iPhone. Pero lo que en realidad pasó fue que no supo reaccionar, no supo tomar medidas ante el cambio tecnológico que se venía con el negocio de los smartphones, de los teléfonos táctiles. Y lo que hizo fue reaccionar ante eso, culpar a, a algo que no tenía control, pero no hizo uso de su tecnología, de que en ese tiempo tenía un buen nombre para, para actuar. El hábito 2 nos invita a tener un fin en mente cada que empezamos un proyecto, una jornada, una actividad, una tarea, a que visualicemos cómo se puede desarrollar o cómo va a transcurrir la jornada, el día, la actividad, el proyecto, para que podamos definir la visión, ¿cierto? Nosotros primero en la mente visualizamos algo y luego lo llevamos a cabo. Entonces, el concepto clave aquí es que ustedes puedan definir una visión clara y actuar alineado a principios y a valores. Que ustedes definan su forma de trabajar, que no van a negociar por nada del mundo, ¿cierto? Ustedes van a trabajar bajo principios de ética, de integridad, de trabajo en equipo.
Y pase lo que pase, ustedes tienen siempre esa visión, tienen eso en mente. Y no eligen atajos ilegales o prácticas antiéticas que las circunstancias les imponen a actuar. Ustedes definen la forma de trabajar, los valores y los principios que no son negociables, que los van a caracterizar, y con eso es su derrotero. Ese va a ser su guía a la hora de trabajar. Declaren su misión personal y organizacional. Aquí les pongo un ejemplo. La empresa Patagonia. Ellos quieren fabricar el mejor producto, no causar daños innecesarios y usar los negocios para inspirar soluciones ambientales. Ellos ya saben que aquí están hablando de calidad de producto, aquí están hablando de principios y valores, no causar daños innecesarios al medio ambiente y usar los negocios para inspirar soluciones ambientales. Patagonia es una marca de ropa y accesorios deportivos que tiene un modelo de negocio en el que ellos, incluso los clientes, pueden reparar. Ellos tienen tiendas donde les reparan los accesorios, las maletas, los gorros, las chaquetas, toda la marca Patagonia. Precisamente para esto, para cumplir con el no causar daño innecesario, evitar el consumismo que tiene absorbida la sociedad y utilizar los negocios para inspirar soluciones ambientales. Y fabrican productos de mucha calidad, precisamente porque si algo le llega a pasar a esos productos que ellos diseñan para esquiar, bueno, para montañismo, para esas condiciones tan agrestes de la naturaleza, incluso las pueden arreglar. Y un ejemplo de fracaso de una empresa, ¿cierto? Que priorizó castigar a sus clientes, que priorizó el factor económico sobre el propósito, porque nunca tuvo un fin en mente, fue la empresa Blockbuster, que era la empresa de alquiler de cassettes y VHS para ver películas. Ellos a través de su modelo de multas creyeron que tenían el mercado dominado y como eran los líderes, tampoco vieron venir una era digital, ¿cierto? A través del streaming y a pesar de que Netflix les pidió aliarse, eh, fueron egoístas, creían que tenían el control y a través de esas grandes multas de la gente cuando alquilaba las películas y no las entregaba a tiempo, querían sostener su negocio a través de eso. Y finalmente, pues, eh, ya todos saben lo que pasó con Blackbuster hace muchos años, que desapareció. La invitación de este hábito es a que seamos empresarios que actuemos basados en principios, ¿cierto? Y valores. Los principios, pues, son leyes naturales que como seres humanos nos rigen a todos, la integridad, la honestidad, el respeto. Y los valores ya son más subjetivos. Los valores los definimos como empresarios nosotros, ¿cierto? Ejemplo de esto, la empresa Johnson y Johnson retiró de sus productos el Tilenol en 1982. Esta decisión es basada en esto, en una empresa que trabaja bajo principios y valores, ¿cierto? A pesar de que el costo del movimiento de retirar un producto era de 100 millones de dólares, lo hicieron por integridad. Salvaron su reputación y los llevó a conseguir un éxito. Ninguna empresa, como lo hemos visto, que se dedique solamente a obtener ganancias y no piense en el factor humano, tarde o temprano está condenada al fracaso. Las empresas pues que tienen su propósito, su misión clara,
tienen un 42% más de retención de talento. Ya ustedes conocen el caso de Starbucks, aquí lo vimos, ¿cierto? En la crisis de 2008 en el video que vimos, las personas se estaban quejando por las duras jornadas laborales y ellos a través de una estrategia de incluir a sus empleados como socios, diseñaron esta cultura de no somos un negocio de café que sirve personas, sino de personas que sirven café. Howard Schultz. Les recomiendo que busquen artículos sobre Howard Schultz, que es un gran líder, un empresario que practica todo este manual de forma muy efectiva y asertiva. Estimados empresarios, este hábito de priorizar es donde muchos nos quedamos colgados. Es donde muchos nos enredamos a la hora de llevar a buen término nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras empresas, porque no sabemos administrar la ejecución de actividades. Nos la pasamos aquí, vea, postergando, postergando el actuar, postergando la planeación, postergando lo que sabemos que tenemos que hacer, pero como tenemos tiempo, lo dejamos pasar. Entonces, trabajamos aquí en este cuadrante 1, donde se cruza lo urgente y lo importante. Aquí ya llegan las crisis, ¿cierto? Ese proyecto que teníamos que hacer con tiempo, pero como teníamos tiempo, entonces ya se nos venció. Reuniones importantes que teníamos que pudimos haber hecho antes o que pudimos haber enviado a algún compañero para que lo hiciera, ¿cierto? Trabajos urgentes que deben entregarse ya, problemas. Aquí vivimos los empresarios la gran mayor parte del tiempo apagando incendios, resolviendo chicharrones en el día a día. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en este cuadrante, ¿cierto? Donde se cruzan las cosas importantes, pero que aún no son urgentes. Entonces aquí podemos dedicarle el tiempo a la planificación, ¿cierto? A la preparación, prevención, documentación de procesos, creación de estrategias, herramientas de ventas, montar la estrategia de marketing, montar el plan de venta, formación, capacitación, ¿cierto? Este es el cuadrante de la calidad. Aquí aumenta la capacidad para ejecutar y liderar. Y desde aquí nosotros delegamos, adelantamos trabajo y cuando llegue el momento tenemos toda la preparación para no pasar. Hay otro tipo de empresarios que pasan en este cuadrante de priorización, ¿cierto? Aquí se cruzan cosas urgentes, fuera de eso no importantes. El cliente que llegó y nadie pudo resolver, esas llamadas telefónicas que no hice cuando las pude hacer, ¿cierto? Estoy pendiente de informes, de los correos, de la correspondencia, de reuniones que no tienen ningún significado, pero que hay que hacerlas, de cosas impuestas por otras personas que no pudieron hacer y que yo me comprometí y aquí estoy metido en esto que ni siquiera es asunto mío. Este cuadrante es para satisfacer prioridades y expectativas de los demás. Entonces, aquí, cuando pasen estas cosas, hay que aprender a decir, ahora no puedo. Cada uno de estos cuadrantes tiene unos porcentajes de dedicación, ¿cierto? Aquí hay que dedicarle, si mucho, 20%, aquí menos del 15%.
En este cuadrante 2 del liderazgo hay que dedicar en lo posible el 80%. Pero aquí, mis estimados empresarios, si ustedes caen aquí, esta es la perdición. Aquí caen en llamadas telefónicas innecesarias que no tenían que hacer, que les hicieron perder el tiempo, ¿cierto? El WhatsApp, los estados, cosas irrelevantes, eh, la ida a jugar sabiendo que tenía una reunión, pero por estar en el evento, en la parte social, en algo que no era importante, pospusieron esto de aquí. Las redes sociales, el TikTok, el Instagram, y no precisamente creando, sino consumiendo contenido de otros, poniendo a ganar a otros. Este cuadrante 4 son actividades que hay que eliminar, son una verdadera pérdida de tiempo. ¿Cuáles son las estrategias para trabajar en el cuadrante 2? Creen bloques de tiempo. Creo que ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Por ejemplo, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dedica todas las mañanas a pensar en la visión de Amazon. Él toda la mañana es visión estratégica, ¿cierto? Y así evita incurrir en medidas que lo lleven a tomar decisiones reactivas. Ya en la tarde tiene bloques de tiempo para dedicarse a lo realmente importante. Y una actividad importante es aprender a delegar, confiar en los equipos para tareas operativas, que su equipo se dedique al cuadrante uno a resolver y ustedes como empresarios enfóquense en la visión, en el cuadrante 2, en sus negocios, en sus estrategias, en lo táctico, en lo importante. ¿Cómo se aplica este cuadrante en el liderazgo, cierto? ¿Qué pasa normalmente? El líder que vive en el cuadrante uno, a toda hora en lo urgente e importante, es apagando incendios, ¿cierto? No previenen futuros fuegos, eso eh, le pasan 2 y 3 veces las cosas y no las documentan para que otros aprendan a resolverlas, sino que son los encargados siempre de resolver esos chicharrones. Otra trampa es que viven en el cuadrante 3, cosas urgentes y que no son importantes, reuniones innecesarias, estar revisando el correo de interminable, no, hagan bloques de tiempo, ¿cierto? Y las reuniones empoderen a sus equipos para que asuman el liderazgo de reuniones, a menos que sea la reunión para definir estrategias y lograr cerrar un negocio, cosas importantes. ¿Qué pasa en sus empresas? No sé si ustedes lo han notado, señores empresarios. Empresas cuyos líderes invierten 20% en el cuadrante 2 de lo importante y no urgente, aumenta la rentabilidad un 33%, porque se dedican a la táctica, no se dedican a apagar incendios. Microsoft, que es una empresa que estaba sufriendo precisamente por eso, porque el mundo tecnológico es tan cambiante y tan dinámico, decidió, su CEO decidió enfocarse en lo que se venía, en la inteligencia artificial, visión estratégica para la inteligencia artificial. Y lo que todos conocíamos como el Windows, ¿cierto? Que era lo que movía a Microsoft, el Windows XP, el Windows 2025, todo eso que también era parte del negocio y que estaba quedando obsoleto, lo desplazó, ¿cierto? Lo desplazó. Entonces aprendió a priorizar. ¿Por qué? Porque tuvo la visión. Entonces, revisen cómo están manejando ustedes esta priorización.
Cuando ustedes dominen el arte de ser proactivos, de no reaccionar, de no culpar las circunstancias, sino encontrar soluciones con lo que tienen en la mano, aprenden a ser proactivos. Si tienen claros sus valores, sus principios y trabajan con esos no negociables, tienen su fin en mente y deciden una forma de trabajar y aprenden a identificar lo realmente importante, planifican, verifican, revisan, ajustan, eliminan o delegan lo que les puede consumir el tiempo, documentan procesos. Ustedes algo, o sea, si hay una situación que les pasa a diario o que les pasa más de 2 veces y ustedes no la documentan, el error es de ustedes. Ustedes no pueden permitir que en sus procesos, en sus equipos de trabajo, en sus estrategias, le ocurran 2 veces, más de 2 veces la misma situación. Si eso pasa, es porque no está documentado y entonces ustedes tienen que estarlo resolviendo. Pero si ustedes hacen un análisis de la situación, de lo que pasa, documentan la solución, empoderan a otro para que lo solucione y ustedes se dedican al cuadrante 2, a lo táctico, a lo importante. Y adicional a eso, comienzan a priorizar, ustedes ya logran la independencia, como lo vimos en el video. Ahora, vamos a pasar en lo que para mí es lo que les da el salto para lograr sus objetivos. Y es que ustedes tengan mentalidad de abundancia, que no piensen en pequeño, que ustedes crean que los acuerdos, las negociaciones, los tratados les permitan obtener beneficio para todos. Rechacen esa mentalidad de escasez, esa avaricia por obtener la ventaja siempre frente a los demás, por llevarse siempre de más. Y logren poner en práctica el hábito número 4, que es negociaciones, acuerdos, ganar, ganar, ¿cierto? Y es que ustedes trabajen en todo el tiempo buscar beneficios mutuos en todas las interacciones, ¿cierto? Con los proveedores, con los clientes, con sus empleados, con sus compañeros, con sus parejas, con sus hijos, con sus hermanos, con sus tíos. Busquen lograr acuerdos en que los dos salgan beneficiados, en que los dos queden satisfechos, en que ninguno pase por encima del otro. Y rechacen mentalidad de escasez, ¿cierto? Hay en este hábito 4 tipos de negociaciones. La mejor, ¿cierto? Ganar, ganar. Encontramos puntos comunes, definimos que tenemos cosas por solucionar, eh, definimos las mejores soluciones y encontramos el camino. Hay otro tipo de negociaciones que es, eh, tú ganas, yo pierdo, ¿cierto? Y a veces nos acostumbramos a ese tipo de negociaciones. Entonces somos siempre los que cedemos, los que damos el brazo a torcer, los que asumimos el descuento, los que le decimos al proveedor que bueno, que disponemos de ese plazo y somos más flexibles.
pero pues siempre somos los que damos la ventaja, entonces nos pasan por encima. Esa es, tú ganas, yo pierdo. El otro tipo de negociación es yo gano, tú pierdes, ¿cierto? Que es la inversa. Entonces, yo siempre busco obtener la ventaja, llevarme la mejor parte, yo siempre busco obtener el mejor crédito, decirle al proveedor entonces que me haga el descuento a mí y, y siempre es, le obligo a la otra persona siempre a ceder, a poner de su parte para complacerme a mí. Esas dos son mentalidad de escasez, pero hay una que es la más tóxica de todas. Y hay personas que trabajan bajo ese principio, bajo ese tipo de negociaciones y acuerdos. Son unos verdaderos enemigos del progreso. Y es cuando trabajan bajo la mentalidad de yo pierdo y tú pierdes. Y son aquellas personas que no les importa incluso sacrificarse, sacrificar sus ganancias, sacrificar sus beneficios y sacrificar sus privilegios con tal de que el otro no obtenga nada. Y no les importa actuar de esa forma como empresarios y se llevan por delante incluso a ellos mismos, a sus familias, con tal de que la otra persona no saque réditos, no obtenga absolutamente nada. Esa es la peor esa es la peor de las negociaciones. Entonces busquen a través de la mentalidad de abundancia, de pensar que siempre alcanza para todos, de creer que hay éxito suficiente, mercado suficiente para todos, ¿cierto? Hay que tener integridad, mantener las promesas para hacer acuerdos ganar-ganar. Hay que tener madurez, equilibrar la valentía y la consideración. Valentía, ¿cierto? Para ceder un poco y consideración con los involucrados en la negociación. Y la herramienta es acuerdos de desempeños claros, ¿cierto? Donde ponemos sobre la mesa nuestras expectativas, las de ellos, y encontramos puntos comunes y decidimos la mejor opción. ¿Esto cómo funciona a nivel estructural, a nivel organizacional, ¿cierto? Entonces, miren cómo empresas como las que mencionábamos ahorita, ¿cierto? Microsoft invirtió 150 millones en Apple, que estaba casi en quiebra, y ayudó a Apple a sobrevivir. Microsoft se iba a quedar con todo el mercado, así evitó caer en el monopolio y compartieron conocimientos y ganaron ambos acceso a tecnología. Eso es un tipo de negociación ganar-ganar. Una que no ha podido superarse, la de los Uber versus los taxis, ¿cierto? Ambos se agreden, ambos se ponen trabas, ambos dicen que el uno es legal, que el otro abusa, ¿cierto? Y han estado enganchados en una pelea de conflictos legales y desconfianza porque ninguno, ni los taxistas han querido ceder, ni los de Uber han querido ceder. Este es el ejemplo. ¿Y ustedes saben cuánta plata han invertido ambos gremios en pleitos legales? Solo por el hecho de no ceder, ¿cierto? ¿Cómo se logra eso dentro de sus empresas, dentro de sus puestos de trabajo? Bueno, a través de recompensas colaborativas, ¿cierto? Entonces, en lugar de poner bonos individuales que generen competencia dentro de la organización, vamos a poner premios por metas de equipo. Vamos a hacer un proyecto, vamos a poner unos responsables, cada responsable tiene unas tareas, unos tiempos, y el equipo tiene un objetivo colectivo a cumplir y se premia a ese, se les da el incentivo, ¿cierto? Y la retroalimentación constante, constructiva, con buena comunicación para enseñar a los equipos a buscar soluciones donde todos ganen y no a trabajar poniendo por encima mi desempeño y mi resultado sin pensar en los demás, llevándome a mi equipo y llevándome
a mis compañeros o cumpliendo en mi área, pero afectando o perjudicando al área vecina, al departamento vecino o al equipo vecino. ¿Cuál es el impacto de esto en la empresa, cierto? Equipos de trabajo donde deciden implementar relaciones ganar-ganar alcanzan un 64% más de colaboración. Buscan soluciones que beneficien a ambos. Caso de éxito, la empresa Costco, supermercado de Estados Unidos, ¿cierto? Paga salarios 40% superiores al promedio del mercado, pero tiene un promedio de rotación 5 veces menor que el de Walmart. Esto demuestra que invertir en los empleados genera ganancias compartidas. Lo mismo pasa con Starbucks. Starbucks genera un porcentaje de sus ingresos para repartirlo entre lo que llaman, ellos ya no le llaman colaboradores ni empleados, le llaman sus socios y así generan estabilidad, sentido de pertenencia y promueven las negociaciones ganar-ganar. Estimados empresarios, el camino para convertirse en un líder exitoso no es fácil, pero no es imposible tampoco. En los módulos anteriores tuvieron todas las herramientas técnicas y productivas para estructurar sus negocios. Pregunta Noemí, ¿qué hacer si hay una persona tóxica en el equipo de trabajo? Noemí, normalmente lo que se hace es que se establece, ¿cierto? Una especie de manual, eso se llama un manifiesto colaborativo. Son una serie de acuerdos que definimos en el equipo de trabajo, en la forma de trabajar, ¿cierto? Definimos los valores con los que vamos a trabajar: respeto, confianza, ética, colaboración y trabajo colectivo por encima del individualismo, por encima del egoísmo, por encima del irrespeto. Definen una especie de manual, eso se llama manifiesto colaborativo. Y lo firman de forma protocolaria, lo firman para generar el compromiso y comienzan, eso se ve, eso pues lo estamos trabajando en el otro diplomado, ¿cierto? De trabajo en equipo y cultura organizacional. Y lo que se hace ahí es que se trabaja sí o sí aplicando ese, esos principios que definimos como equipo. ¿Qué pasa con la persona tóxica? Normalmente pues va a comenzar a rechazar o a reaccionar, ¿cierto? O a oponerse a eso, pero no van a ser ustedes eh, quienes lo lleven al camino del cambio, sino el manifiesto. Y ese va a ser su soporte, ese va a ser su guía, su faro. Ese va a ser el manual con el que ustedes decidieron la forma de trabajar. Cuando no hay procesos de implementación de cultura y estos principios no se aplican, normalmente pues dentro de las empresas lo que se vive es caos, individualismo, egoísmo, ¿cierto? Yo me preocupo por cumplir por lo mío y no me importa lo que estén haciendo los demás. Eh, Precisamente para eso se hacen los procesos de creación de trabajo en equipo y cultura organización. Cuando se implementan ese tipo de acuerdos entre todos que definimos que esos son los valores que nos van a mover, la persona tóxica, la persona que no entra en sintonía, comienza a sentirse relegado.
comienza a sentir que no hace parte de esa dinámica. Y al final, él comienza a sentir cierta incomodidad, comienza a sentir una especie de rechazo y esa incomodidad termina en dos situaciones. O se alinea al protocolo que definimos, al manifiesto de colaboración, o se alinea a eso o termina saliendo de la empresa. Sí o sí, esas son las dos alternativas. Yo se los digo por experiencia propia, pero cuando estamos trabajando pues en aplicando todo este tema que ustedes están viendo para implementarlo en una empresa, ¿cierto? Que queremos eh, mejorar el ambiente laboral, trabajar en un sitio ideal, comenzar a aplicar unos principios, eso se deja un manifiesto colaborativo y todo el mundo se alinea a él. Las personas que no se alinean, primero generan rechazo, luego negación, luego pasan por una especie de individualismo y al final terminan ingresando o alineándose porque llega un momento en que es insostenible la madurez y la dinámica del liderazgo comienza a evolucionar y esa persona o entra en sintonía o termina no siendo parte y termina saliendo. Sí o sí, esas son las dos salidas. Y lo que les aporta como equipo el manifiesto colaborativo es que ustedes no se van a enganchar con la persona, no va a ser personal, sino que todos nos acogimos a esto y tú no has querido acogerte a la nueva dinámica. Entonces siempre se van a basar en el manifiesto, no va a ser Noemí contra la persona tóxica. Siempre va a ser, es que el manifiesto dice que hay que actuar así, es que el manifiesto es nuestra guía y nosotros decidimos. Entonces, el manifiesto es esa guía. Johnny nos dice, el planificar y cumplir las tareas que propongo me cuesta cumplirlo. No sé si es la cantidad de tareas, cómo hacer. Estoy probando herramientas como Notion y Google Keep para organizarme. Si tú vas a analizar, Johnny, perdón, Noemí, ¿te quedó claro ahí el tema? Sí, 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 sí. ¿Viste cómo puedes, siempre cómo termina una persona tóxica es de esa forma? Y en el caso de Johnny, la idea cuál es? Que usted identifique los tiempos y las actividades y aprenda, utilice la herramienta de priorización. Revisa, Johnny, si en realidad todas esas actividades y las tareas que tienes para tu jornada te corresponden a ti. Revisa si puedes capacitar, ¿cierto? O formar a alguien para delegarle y también ahí con eso vas aplicando el liderazgo y el empoderamiento de tu equipo. Revisa si le puedes delegar alguna de esas funciones a otras personas. Y lo otro es documenta, documenta, porque si las tareas, ¿cierto? Las que te pones se repiten y no tienen que ver de pronto contigo, sino que hacen parte de la empresa y alguien más se puede encargar, documentalo y capacita para que alguien también se encargue de eso. Y utiliza técnicas de enfoque.
Hay una técnica que se llama la técnica Pomodoro, en la que tú te enfocas en una tarea durante 25 minutos sin distracciones. Elimina distracciones, revisa si te están consumiendo. Las notificaciones te hacen perder mucho tiempo, las notificaciones del celular. Normalmente cada notificación te lleva a perder 30, 25 segundos revisando si es de TikTok, si es un correo, si es algo importante, y ahí se pierde. Entonces, utiliza bloques de tiempo para enfocarte en una tarea y revisa cuáles de todas las que tienes en el día, sí o sí, se deben llevar a cabo, o sea, imprescindibles. Esas sí me corresponden a mí y yo esas no las puedo negociar. Y las que puedes ir delegando, documenta cómo lo haces tú, porque lo que puede estar pasando es que pienses que tú eres el único que lo hace bien, ¿cierto? Puede estar pensando, o está demostrado que tú eres el único que lo hace bien, que has puesto a otras personas a hacerlo y no lo hacen de la misma forma, y eso nos pasa mucho como empresarios, ¿cierto? Tendemos a pensar y pasa mucho, no es que lo pensemos, es que pasa, que es como nosotros nadie lo hace, pero es precisamente porque no hemos creado protocolos, porque no hemos documentado, porque no hemos dejado los procesos en un paso a paso para que las personas se acoplen a la forma en la que nosotros ya hemos demostrado que se debe hacer. Y puedes capacitar a alguien para que lo haga. Revisa que puede ser eso. Y el tema de definir, de definir lo que sí o sí debe ir. Dice Melanie, ¿qué hacer cuando te dicen somos un equipo y debemos colaborar? Si alguno tiene inconveniente y no puede cumplir sus funciones por razones ajenas a la empresa y te corresponde apoyarle por mucho tiempo y la otra persona se relaja y te deja su responsabilidad, mientras él sigue curando y justificando su falta con excusas. Pues Melanie, eso es un día a día, ¿cierto? Eso pasa mucho en las empresas en las que no están definidos los roles, no están definidos los procesos, no están definidos hasta qué punto llego yo y hasta qué punto llegas tú. Y tampoco se está implementando un sistema de cultura de trabajo en equipo. ¿Qué pasa en las empresas que no trabajan el tema de la cultura, que no trabajan este tema del trabajo en equipo, el liderazgo? Siempre hay unos más comprometidos que otros, porque no encuentran la importancia, ¿cierto? Saben que hay alguien que va a hacer el trabajo por ellos. Y el líder, en vez de el supervisor o quien esté a cargo, en vez de ajustar los procesos para modificar ese comportamiento, lo que hace es que castiga a quien tiene el compromiso, lo castiga porque sabe que él sí es una persona comprometida, entonces lo castiga con más trabajo, ¿cierto? Ese es como un modelo que tenemos ahí. Como yo sé que él me colabora, pues me apoyo en él, ¿cierto? Y la otra persona, pues ahí va en coche, pero es falta de liderazgo, es falta de, de responsabilidades claras, de tareas y procesos definidos con responsables, con puntos de inicio, puntos de partida. Todo eso se debe documentar, todo eso se debe dejar absolutamente claro, porque o si no, termina pasando lo que pasa en todas las empresas. El que mejor hace el trabajo termina, en vez de terminar premiado, termina sobrecargado de trabajo. Pero cuando hay estándares para hacer las cosas, documentación de procesos, la otra persona no se puede excusar en que, no, no es que yo no lo sé hacer, es que la que lo hace mejor es Melanie. No, mire, vea, aquí está el manual del paso a paso.
Está en toda la capacidad de hacerlo también usted. Y traten de implementar modelos de cultura para que no tengan confrontaciones personales, sino que ustedes los, los, los guíe para que ustedes se basen en un documento que no los confronte como personas, sino que es un protocolo que definió la organización. Porque siempre vamos a encontrar personas que se van a recostar. Y eso se va a mantener así en la medida en que no hagamos nada por cambiar esos comportamientos. Y esos comportamientos se cambian definiendo responsabilidades, documentando los procesos, de dónde a dónde voy yo y trabajando en valores y principios para lograr sinergia, para lograr trabajo en equipo, para lograr trabajo colaborativo y que puedan, o sea, eso finalmente repercute en la organización, ¿cierto? Hasta que, hasta que la persona se cansa de darla toda siempre y comienza a buscar un sitio de trabajo donde de verdad valoren su trabajo y aumenta la rotación. Eso pasa en las empresas que no trabajan en este tema de la cultura, aumenta la rotación de personal. Y lo que pasa con el otro, con el que se recuesta, con el que deja que los demás hagan las cosas, es que cuando se comienzan a hacer estas implementaciones, es el primero que dice que no está de acuerdo, es el primero que rechaza los nuevos cambios. Y le pasa lo del ejemplo que nos decía Noemí, ¿cierto? Cuando la persona es tóxica y se aprovecha de los demás y se implementan este tipo de políticas, tiene dos opciones. Se alinea las nuevas políticas o termina por salir. Espero haya sido claro con las respuestas de todos. Muchas gracias por preguntar. Estimados empresarios, un líder reactivo, un líder que está buscando en lo externo lo que tiene para resolver en sus manos, es un bombero. Un líder que espera a que las situaciones le lleguen, se la va a vivir apagando incendios. Un líder proactivo es un arquitecto que tiene su maqueta definida de cómo va a construir su imperio. No posterga, no procrastina, toma acción día a día, hace una acción diaria, una acción diaria para resultados poderosos en el tiempo. Va generando este manual que estamos generando hábitos, que estos son hábitos, hábitos que se aplican día a día. Tengan un fin en mente. ¿Cierto? El liderazgo se reduce a administrar el caos. ¿No? Ahí a John le puede pasar esto, ¿cierto? De pronto, que él tenga su planificación, pero el día a día le van saliendo cosas que no le permiten cumplir con su planificación. Defina su forma de trabajar y trate de mantenerla firme para que logre los resultados que espera. Prioricen, lo urgente es el enemigo de lo importante. Ya vieron el cuadrante, dedíquense a lo realmente importante. Hagan negociaciones con mentalidad de abundancia. Dios, el universo, el creador, el arquitecto, la energía, lo que ustedes crean, lo que ustedes
lo que tengan devoción ustedes, tiene recursos infinitos e ilimitados. Y cuando se actúa desde la integridad, tiene éxito para todos. Piensen de esa forma, ¿cierto? Todos hemos escuchado ese dicho que dice, la vida da muchas vueltas. También otro que dice, cuando se obra bien, le va bien. Eso es una ley de vida. Hagan negociaciones, ganar, ganar. No se aprovechen de la debilidad del otro, de las circunstancias. Sean justos y van a ser grandes empresarios. Eso es ser estratégico. Y estos primeros cuatro hábitos convierten al líder en un faro, los convierten en empresarios que inspiran, que guían, que llevan a las personas a crecer, a evolucionar, que comparten conocimiento, que empoderan, que dan autonomía, se convierten en faro y no en un reflector que opaca, que encandelilla los ojos de los otros, que no les permite tener la visión a los demás. Estimados empresarios, estamos en el módulo que para mí, vuelvo y les repito, es el que les da toda la estructura para que ustedes puedan poner a rodar sus estrategias. Esto de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva es una guía que genera transformación. Aplíquenlo dentro de sus equipos de trabajo, sus empresas, sus emprendimientos y van a comenzar a ver grandes cambios. Les voy a compartir, ya que me acordaron, les voy a compartir un documento que se llama el Manifiesto Kaizen, ahorita para que entiendan de lo que estoy hablando. Este Manifiesto Kaizen es la implementación de la cultura organizacional que tiene la empresa Toyota de vehículos. Y todos, desde el nivel más bajo de la organización hasta la gerencia, trabajan bajo los parámetros de este manifiesto. Y todo se rige bajo este manifiesto. Entonces, esto lo que les facilita es no engancharse, sí, exacto, la mejora continua, no engancharse entre personas, sino que lo dice el manifiesto, lo que diga el manifiesto, y todos trabajamos en pro del manifiesto. Este manifiesto es una excelente guía para que ustedes puedan comenzar a aplicar. Y obviamente el libro que les pasé ayer de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva para pasar de lo personal a lo empresarial. Nada de esto es nuevo, vuelvo y le repito. Esto de la mejora continua y del Kaizen, esto es japonés y esto lleva años. Y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva también tiene años de estar a disposición de estas metodologías. Pero son las estructuras que funcionan para que conviertan verdaderas, verdaderos procesos en transformaciones reales. Mis estimados empresarios, yo espero que comiencen a aplicar todo este conocimiento. Vuelvo y les repito, este es el módulo que les va a dar toda la estructura. Vamos a implementar. Esto sin acción quedarán en sueños, en documentos, en archivos, en carpetas, ocupando espacio en un dispositivo, pero con aplicación va a quedar en una revolución social, en transformación
y en éxito empresarial y personal. En nombre de la Corporación Internacional Líderes Latam, les deseo una feliz noche, un merecido descanso y nos volvemos a encontrar el día de mañana, 8 de la noche, hora de Colombia, para terminar de cerrar este ciclo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva con los 3 hábitos que nos hacen falta. Que pasen una feliz noche.